Quienes nos estén mirando del otro lado de la pantalla, nos encontramos hoy en el segundo encuentro del ciclo de la educación superior desde el prisma del conurbano y tenemos una invitada especial, la titular del INADI, Greta Pena, así que vamos a estar hablando con ella en instantes. A modo de introducción quería compartirles, sobre todo por el momento particular, político, institucional que estamos transitando en nuestro país, en nuestra región, en el conurbano, algunas cuestiones vinculadas al sentido de este ciclo y también, bueno, a las situaciones que muchos y muchas estudiantes nos estuvieron planteando en términos de el estigma que emergió en la agenda pública respecto de algunas pancartas y algunos discursos que estuvieron circulando por medios de comunicación y por redes sociales acerca de los cuestionamientos en la educación superior y en particular a quienes estudian en las universidades públicas. En ese sentido, bueno, entendemos por lo que estuvimos charlando dentro de los distintos espacios de la universidad, sea en las aulas, dentro de los equipos de investigación, que en los últimos tiempos, bueno, la habilitación de discursos de odio, la habilitación de discursos también con alto contenido de violencia, xenófobos, misógenos, homofóbicos, clasistas, racistas, han estado presentes, ¿no? También en el debate político, y que eso además se suma también a los grandes cuestionamientos al Estado en principio y también a la educación pública, ¿no? Y digo esto porque lo veníamos hablando desde el encuentro anterior y esto se ha recrudecido desde el último encuentro hasta ahora, bueno, con claramente discursos que circulan en el ámbito social, en redes sociales, en los medios de comunicación. De algún modo encarna también algunos proyectos políticos acerca de bueno, violencia y claramente discursos antiderechos. En ese sentido, días atrás, como lo charlamos en las aulas, aparecieron unos afiches altamente, o pancartas altamente discriminadoras, estigmatizadoras de quienes estudian, quienes habitan, quienes dan vida a la universidad pública. Bueno, con un común denominador, que era, ¿no?, denominación de parásitos, ¿no? Como aquellos que viven de otros, de otras. Bueno, esto está fuertemente vinculado a esta construcción de un discurso antiestado, ¿no? Antiderechos, y muy vinculado a lo que hemos discutido en varios espacios desde el prisma del conurbano y desde el Instituto del Conurbano, acerca de la construcción, ¿no?, de la entidad conurbana muy vinculada a los planes sociales, al rol del planero, ¿no?, construyendo ahí también estigmas y discriminación hacia las personas que habitan y estudian en la universidad pública en el conurbano. Así que por eso estamos hoy acá charlando para problematizar un poco las universidades sin discriminación, y por eso qué mejor que tener la presencia de Greta para charlar con nosotros. Y en ese sentido vamos a hablar como de dos planos, uno del plano más social, hacia afuera de la universidad, sobre estos discursos que estigmatizan y discriminan también a las personas que estudian en la universidad pública, un poco lo referenciaba recién con las pancartas, y por el otro lado, universidad sin discriminación hacia adentro de la universidad, ¿no?, como un espacio laboral, como un espacio de formación y también de producción de conocimiento. Entonces, bueno, un poco para arrancar con el diálogo, Greta, te saludo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, la verdad, muy interesante, muchísimas gracias por invitarme. Greta, me gustaría como preguntarte acerca del diagnóstico que tienen ustedes desde el INADI acerca de este contexto, ¿no?, de recrudecimiento de violencia, qué piensan al respecto, ¿no?, discursos de odio, bueno, y esto que presentaba recién hace unos minutos previamente. ¿Cómo ven esta situación? ¿Qué diagnóstico tienen? Y bueno, frente a eso, ¿qué estrategias se estuvieron dando en estos últimos tiempos? Bueno, evidentemente la palabra contexto es una palabra muy bien utilizada en este sentido, porque además trasciende no solo las fronteras del conurbano, digamos, sino las fronteras de la Argentina. Es un fenómeno global, en principio, y en ese sentido necesitamos seguir diagnosticándolo, analizándolo, dialogando y demás. ¿Qué es lo que ve el INADI? Y lo ve con preocupación? Es un debilitamiento de los cimientos del sistema democrático, de la democracia en sí por un lado, en múltiples facetas, y sobre todo una baja, un ataque
a algo que la universidad es central, que es la razón crítica, la capacidad de pensar. Cuando hablo de la capacidad de pensar, no hablo de la capacidad de pensar teniendo 8 posgrados y 10.000 diplomaturas. Estoy hablando de la función humana que tiene que ver con el pensar y que todo pensamiento es crítico. Y cualquier pensamiento, por lo menos a mi entender, es un hecho colectivo, nunca es un hecho individual. Incluso si nosotros pensamos en la soledad, o acá yo empiezo a pensar en la soledad de mi oficina, lo estoy haciendo con las conversaciones que tuve con mis amigos, con las enseñanzas que tuve de mis docentes, con los poemas que leí, con las experiencias que transité. Y eso se ve afectado. Por un lado, una baja de los cimientos de la democracia, de las condiciones democráticas, y una baja de la razón crítica, o de la opinión crítica o del pensamiento crítico. Eso se ve multiplicado por las nuevas tecnologías, que por supuesto traen muchísimos beneficios, pero que también es necesario que nos pongamos a analizar el impacto que a mi gusto tiene directamente sobre estas cuestiones. No solamente esto, pero sí lo tiene. Primero por la velocidad de reproducción de estos discursos de odio, o yo lo voy a llamar simplificaciones generales. En general, justamente, estas cuestiones o estos pensamientos simplistas, voy a tomar tu ejemplo, parásitos, o paga en la universidad parásitos, puedo agarrar cualquier otro ejemplo, el ataque a los pueblos indígenas, el ataque a las feministas, el ataque a cualquier disidencia sexual y así, bueno, a racismo étnico-racial, digo, de la condición étnica racial. Y en este sentido, esa simplificación apela justamente a prejuicios y estereotipos que todas y todas tenemos, porque todos y todas estamos atravesadas en esta cultura. Entonces, estos prejuicios, estos estereotipos latentes que se accionan con estas simplificaciones generales, paga la universidad parásito, ¿no? Con la velocidad, la descorporización de los mensajes, tanto en un cartel como en las redes sociales, la descorporización del otro, ¿no? O de la otra. Además, yo incluiría un tercer factor, que es la condición psíquica, la condición del deseo, la condición del dolor, la situación en la que está vista y en la que estamos inmersos toda la sociedad, que existe una depresión, una tristeza y una soledad, en donde también tiene mucho que ver la tecnología, no solo, porque la verdad es que lo que tenemos todo el tiempo en nuestra mano ya no es más una lapicera o un libro o el tocar a otra persona, es este aparato. Lo tenemos todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que estamos en la cama. De hecho, estamos hablando con otra persona o en una clase y estamos con este aparato. Y cada vez que yo opino desde acá, descorporizo a la otra persona. ¿Sí? Me acostumbro a eso. Eso inexorablemente trae soledad, trae tristeza. Entonces, estas cuestiones, una baja de la democracia, una baja de la razón crítica, la inclusión de las tecnologías que en algún momento sirven de plataforma para llevar o transmitir estas ideas, y en esta situación de tristeza, de soledad, de depresión, que es donde se funda, donde se basa el fascismo, para poder esgrimir estos mensajes y pegar, es una situación que como diagnóstico tenemos que seguir profundizando y nos tiene que interpelar muy fuertemente. El INADI no solo tiene este diagnóstico con muchísima preocupación, viene trabajando con variadas universidades, justamente porque es nuestro capital de pensamiento para poder analizar, criticar, dialogar sobre estos temas. Y además le quiero agregar que para nuestro país esto se densifica porque estamos en medio de un proceso electoral.
Así que este año abrimos, que no existía, un observatorio que se llama Observatorio para la Convivencia Digital. No lo entendemos como una cuestión punitivista, pero queremos empezar a barrer, a analizar, a diagnosticar estos discursos de odio, discursos por prejuicio. Estamos con otras universidades integrando mesas de estudios con esta temática, particularmente por el proceso electoral. Lanzamos ya hace varios meses algo que llamamos compromiso por un debate electoral sin discriminación, porque sabíamos o intuíamos que en el fragor del debate o de las debate de las diferencias que son saludables, existían muchas declaraciones o actos peyorativos, discriminatorios, deshumanizantes y por lo tanto violentos. La verdad es que el INADI mismo, al igual que las universidades, ha sido foco, ha sido blanco de este mismo tipo de críticas, ¿no? Porque como bien vos decías y planteabas, la asociación a todo lo estatal, ¿no? A la universidad pública, pero es una universidad justamente que esta gratuidad y esta libertad te la permite la existencia de un Estado fuerte, ¿sí? Un espacio como el INADI, que fue creado hace relativamente poco en tiempos históricos, 28 años, por un consenso, digamos, de todos los argentinos y argentinas mediante sus representantes, también existe gracias a la decisión estatal de enfrentar desafíos que tienen que ver con la discriminación, la xenofobia y el racismo. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Las fake news, los discursos de odio no son nuevos en la historia de nuestro mundo. Creo que tenemos varias etapas en nuestra historia para analizar, para comparar, y creo que sí lo nuevo, repito, es la intervención de las nuevas tecnologías, esta nueva sociedad que estamos teniendo. Teta, y un poco vos lo mencionabas respecto de esta experiencia que están encarando con distintas universidades, un poco para empezar a charlar acerca de algunas cuestiones más vinculadas a la educación superior. Lo mencionaba hace un rato y lo quiero reponer porque me parece importante problematizar la universidad como espacio de trabajo, la universidad como espacio de formación y también como espacio de investigación. Primero quiero referirme al primer asunto que está vinculado, ¿no? La universidad como un espacio laboral y ahí preguntarte de esta experiencia, este recorrido que tienen de articulación, bueno, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, no? Digo, hay muchas capas de la aplicación de las universidades de, no sé, la ley de cupo trans, personas con discapacidad, digo, protocolos para abordar distintas situaciones. Bueno, primero, ¿cómo ves esto de la universidad y los desafíos que hay para garantizar universidades sin discriminación, entendiéndolas como espacios de trabajo? Bueno, primero quiero empezar diciendo, porque lo recuerdo, a las universidades públicas como grandes aliados de las conquistas de derechos de los últimos tiempos. Quizás los más jóvenes no recuerden o no lo hayan vivido. Yo sí viví, tomo un hecho puntual, un comienzo de un paradigma que fue la ley de matrimonio igualitario, que más allá del derecho puntual a casarse, lo que se trataba era de abrir un plano de igualdad en la ciudadanía, ¿no? Sin distinciones de los ciudadanos por orientación sexual en este caso. Y fue la primera lucha, quizás ahora es más, que no se dio sectorizada, no se dio solo con las organizaciones LGBT, sino que el cúmulo del movimiento salió a buscar aliados, otros actores importantes de la sociedad. Sin ningún lugar a dudas, uno de los primeros y lo que sostuvo codo a codo fueron las universidades. Tuvimos desde informes, diagnósticos, eventos, participaron en los debates en las comisiones y demás. Y lo digo porque es importante por cómo la universidad sale quizás de sus paredes, de intra, y puede en momentos históricos dar vuelta o aportar a dar vuelta y ser partícipe de momentos revolucionarios, de momentos de nuevos paradigmas.
La verdad es que las herramientas de la universidad nosotros estamos trabajando, digamos, ojalá podamos profundizar con General Sarmiento, pero con la Universidad de San Martín, con la UBA y demás, específicamente con estos discursos de odio con la Universidad de San Martín, se produjimos en conjunto variados informes que se pueden consultar y sobre todo desarrollar también instrumentos metodológicos, porque ¿qué es un discurso de odio? Primero lo tenemos que definir. Después tenemos que encontrar la metodología para monitorearlo, para buscarlo, para analizarlo. Y sí quiero decir una de las cuestiones de uno de los informes de las encuestas que hemos realizado, que son muy interesantes, pero me voy a centrar uno en la educación y en el conurbano, ya que estamos. Uno de los datos más eh, no sé si sorprendentes, pero bueno, que resaltó fue cuando vinculábamos la adhesión a un discurso de odio y el nivel educativo. Y allí no nos dio un informe, lo que nos daba era que a menor nivel educativo había menos apego al discurso de odio. A mayor nivel educativo, universitario más, había un poco menos de apego, pero también lo analizábamos con cierta cuestión o predisposición a la encuesta. Ahora, en lo que nos daba y nos rompió este lineamiento y que nos preocupa muchísimo es que el sector que adhiere o está más propenso a los discursos de odio son aquellos ciudadanos y ciudadanas que terminaron el secundario pero que no siguieron la universidad. Ese es el sector por goleada, para usar un término futbolístico, que tenemos con mayor propensión según el estudio que realizamos. No es la persona que no termina el secundario, no es una persona que solo tiene primario, es esa persona que terminó ese secundario y que no continuó en la universidad. Entonces, ahí hay un dato para profundizar. Sobre todo con esta tristeza, frustración, revanchismo en el buen sentido. No estoy criticando, creo que tenemos que analizar ahí qué ocurre. Y en segundo lugar, el conurbano fue una de las zonas que nos dio con menor propensión a los discursos de odio. Y uno podría pensar prejuiciosamente con la condición socioeconómica, con un montón de cuestiones que vos también analizaste, con la masividad de la población, con las violencias que siempre se repiten de diferentes tipos para analizar la zona, y sin embargo nos dio como uno de los lugares menos propensos en el análisis a incorporar un discurso de odio. Así que me parece que esos dos datos son interesantes. También habría que ver cómo influyó ahí las universidades o las nuevas transformaciones en el sentido de, perdón, pero vuelvo al pensamiento crítico, a la posibilidad de pensar, de releer, de reflexionar en ese proceso. Necesitamos mucho a las universidades públicas, sobre todo, además de para el diagnóstico, los análisis, las herramientas correctas, poder pensar juntas salidas, porque creo que el mayor nivel de frustración, desesperanza, revanchismo o todas estas cuestiones que podemos estar inmersos tienen que ver en que necesitamos proponer, repensar un futuro posible, creíble y que sea representativo, que por supuesto para mí no puede ser nunca la antipolítica, pero sí necesita, pónganle el nombre que quieran a la antipolítica. Pero sí es verdad que tenemos una crisis de representatividad, que nuestras voces hoy están cuestionadas, nuestras voces, digo, quienes por ahí nos dedicamos a la militancia, a la gestión pública, a la universidad pública, a la administración o gestión o pensamiento de diferentes
Y algo de razón, no sé si la palabra es razón, pero algo de alarma nosotros tenemos que tomar y tenemos que ir transformando también, tomando algunas cuestiones y reflexionando nosotros, nosotras mismas, sobre esto. Porque necesitamos encontrar la manera de poder construir poder político, en el amplio sentido de la palabra, con representatividad. Y la clave está para mí, en mi opinión, en poder transformar esa impotencia o frustración justamente en algo vital, en algo que vuelva a revitalizar y hacer creer que la construcción o las realizaciones son colectivas, son con un otro, una otra, y que son posibles. Estamos en ese camino, no tenemos eso y creo que hoy es el quid de la cuestión. Qué potente esta experiencia de trabajo que nos compartís, que claramente, ¿no? De algún modo es una síntesis de articulación de agendas de trabajo y universidades con ustedes pensando en lo colectivo y en la transformación social. Y la necesidad de tener una producción, un diagnóstico, un análisis de situación que nos oriente a pensar estrategias que sean distintas y que estén situadas en la realidad, ¿no? Creo que bien contundente estos resultados que nos compartías. Así que la verdad que ahí se ve. Los podemos compartir luego. Y además quería sumarte, discúlpame porque escuchándote, nosotros obviamente como estadística manejamos mucho las denuncias que recibimos. El INADI hace varias cosas, pero para simplificarlo, por un lado tiene un eje muy importante de recepción de consultas, asesoramiento, acompañamiento de personas que se encuentran en situaciones de discriminación, ¿sí? Para eso tiene muchas herramientas. Y por el otro lado, la formulación de políticas públicas justamente en base a este diagnóstico, políticas activas, de prevención y combate. Pero ese es un dato estático, una foto, una denuncia, puede deberse a que la persona o grupo vulnerado tenga mayor acceso al Estado, sabemos que aún hoy no es tan fácil acceder al Estado en el amplio sentido, puede ser que esa temática de vulnerabilidad haya sido en la sociedad muy trabajada y la gente esté muy, haya desnaturalizado justamente las violencias que recibía. Entonces, entendemos que es solo un dato y por eso desde el 2009 el INADI realiza lo que se llama un mapa de la discriminación. Ya vamos por el tercer mapa de la discriminación, el último lo hicimos con las universidades nacionales de todo el país, y lo que hacemos es medir representaciones, percepciones y experiencias. Y ahí muchas veces nos da distinto a las denuncias que recibimos. Y el conjugar esos dos datos, que es muy importante también, ver cómo la población opina sobre este tema, nos da también unos datos muy, muy importantes y distintos muchas veces a las denuncias que recibimos. Buenísimo. Voy a pasar al segundo eje para que nos dé el tiempo y de conversar, porque la verdad que eran bien importantes los tres. Y ahí te quería un poco traer algo que lo discutimos también dentro del ámbito universitario, y sobre todo cuando trabajamos con disciplinas o capacitaciones o formación que tienen que ver con la agenda de la igualdad, ¿no? Y a veces pensamos que para trabajar tal o cual tema es necesario crear una materia. Hay una discusión de qué manera transversalizar ciertos contenidos que tienen que ver con perspectivas interseccionales de las desigualdades, armar un proyecto de extensión. Bueno, digo, ahí hay como varias maneras de trabajar, ¿no? De pensar la universidad sin discriminación y cómo podemos utilizar las aulas o los espacios formativos para, para abordar esta cuestión, ¿no? Digo, ahí qué reflexión o qué cuestiones podrías traernos. Sí, bueno, es el eterno debate, ¿no? Si universalizarlo o transversalizarlo o hacer foco ahí específico. A mí me parece que la cultura y la formación en no discriminación en general, perspectiva de derechos humanos en general, más allá de cada materia, es fundamental porque tiene que ver con una manera de entender el mundo. Tiene como una manera de pararse frente al mundo y tiene que ver con una manera de pensar las situaciones en las que nos vemos todos los días. Muchas veces
nos quedamos en un concepto de igualdad que yo llamo bobo, un concepto de igualdad de que dice todos somos iguales ante la ley. Bueno, sí, pero eso solo no es algo no representa la igualdad, es una igualdad formal. Tenemos que necesariamente mixturarlo con el principio de no discriminación, es decir, el de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, en esa dialéctica. Si esa esencia, esa dialéctica puede estar inserta, digamos, en cada perspectiva o visión de cada materia, o en la gran mayoría de las materias, o de la carrera, o lo que se esté dando, es vital absolutamente para todo, porque toda nuestra visión y, y nuestro pensar está impregnado, la verdad, por algo contrario, ¿sí? Sobre todo, lo que quiero decir es que están muy bien los contenidos concretos, específicos y las herramientas, pero si desde las universidades públicas no ayudamos a poder generar este formato de pensamiento, esta capacidad para sacarnos el velo y poder ver cualquier situación, desde arquitectura hasta algo de sociología, hasta algo de biología o lo que sea, eh, no va a funcionar, porque cuando yo tengo de hecho, a nivel informativo estamos en una época en que tenemos, al contrario, una tremenda cantidad de información, de hecho, demasiada información. Todo el tiempo estamos recibiendo información. Eh, entonces, a mí lo que me parece que hay que poder trabajar con los alumnos, con las alumnas, es la posibilidad de ver bajo el prisma de la igualdad, pero no de la igualdad boba, del poder de construir nuestros propios prejuicios, y sobre todo lo que sí me gustaría señalar es que vivimos en una histeria individualista. Entonces, esta histeria individualista que se nos impone de variadas maneras y que es una nueva forma que han tomado y que por eso yo mostraba el teléfono al principio, hace que justamente ese tipo de pensamientos pueda terminar en este cartel contra la educación pública, porque si yo lo pienso individualmente, tengo o a las personas, o a los padres, o a los propios jóvenes que piensan que pueden pagar una universidad, no tienen idea de lo que podría costar una carrera, pero está esa visión, ¿no? Digo porque lo he escuchado en viajes por varias provincias que hacemos desde el INADI, hasta no importarle el otro o la otra. Eh, y, y es muy complicado. Y también yo quiero también contar, poder transmitir y que pensemos entre todos, entre todas, que más allá de la gratuidad, más allá de la libertad de cátedra, más allá de un montón de construcciones políticas y sociales dentro de cada universidad pública, no todos pueden acceder a la universidad. Y que ahí tenemos que seguir trabajando. Aún así, no todos, no todas pueden acceder a la universidad. Y ahí, este dato que yo di de la persona que termina el secundario y no continúa en la universidad, habría que ver, indagar, profundizar ahí esa frustración o esa de sentido positivo. No lo estoy diciendo como una crítica. Entonces tenemos que seguir construyendo herramientas para que el acceso a la educación superior sea para todos y todas. Y hablando de los grupos vulnerados, porque estoy en el INADI, tengo que remarcar. Sigue siendo complicado para las personas con discapacidad acceder a la educación superior. Sigue siendo complicado para las poblaciones sexogenéricas no hegemónicas acceder a la educación. Sigue habiendo
mucha violencia machista y patriarcal en las universidades públicas, como en toda la sociedad, no estoy diciendo, y sigue habiendo cierto elitismo y demás. Entonces tenemos que también repensarnos en ese sentido y seguir profundizando las herramientas que viene desarrollando, como por ejemplo la Universidad General Sarmiento y tantas otras, que son, que son un orgullo, la verdad, y que lamentablemente también se vieron desmanteladas en el gobierno de derecha de Macri, con la posibilidad de falta de acceso a un montón de becas también para poder seguir estudiando eh, y demás. Eh, yo creo que la universidad pública en Argentina es parte de nuestro ADN constitutivo de argentinidad, así como la variada diversidad que nos caracteriza como país. Eh, Así que me parece que a seguir profundizando y a seguir sin vergüenza defendiendo las cuestiones que creemos, no solo para nosotros y nosotros, sino, bueno, para todos, para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que por eso estamos acá. Greta, qué importante esto último que repones acerca de la agenda y el trabajo que tenemos las universidades públicas todavía por delante para poder garantizar el acceso a la educación superior de todos, ¿no? De quien desee estudiar. Y mencionabas algo que para mí es muy importante y tiene que ver también con una mirada introspectiva, autocrítica respecto de los modelos, digamos, de formación, de producción de conocimiento y de investigación sobre todo, que, bueno, también están atravesados por el patriarcado, por estructuras también muy naturalizadas, instaladas en las prácticas, y uno podríamos pensar cómo todavía el androcentrismo marca una agenda de investigación, cómo configura equipos de investigación, ¿no? Si miramos un poco cuántas son las rectoras por sobre los rectores varones, bueno, vemos ahí también un mapa más o menos de todos los desafíos que tenemos por delante. Entonces te quería preguntar algo bien concreto porque vos en toda tu presentación fuiste remarcando algunas cosas y las quiero recuperar y para cerrar con esto, porque sería interesante tener como una agenda de investigación vinculada, ¿no?, a la eliminación de todas las discriminaciones. Entonces, dos, tres ideas de qué cosas deberíamos las universidades en articulación con distintos organismos públicos, con ustedes, tener como prioridad en la agenda, ¿no?, para eliminar la discriminación en términos de producción de conocimiento. Perfecto. Bueno, en principio yo creo que hay que trabajar en red y que en lo primero que yo trabajaría es en la accesibilidad no solo física, sino en todo sentido para las personas con discapacidad. Y son el 11% de nuestra población, no es poco, y aunque sea poco igual habría que hacerlo, pero digo, estamos dejando afuera un gran porcentaje, no tengo que eh, explicar lo que tiene que ver la educación en la posibilidad también de insertarse laboralmente luego. Y yo creo que hay o miedo, incertidumbre o harto desconocimiento, pero hay que trabajar profundamente con las propias personas con discapacidad para insertarse en ese sentido. Después trabajar la perspectiva étnico-racial, porque también es el nudo discriminador en todo sentido, y seguir profundizando la incorporación de personas travestis y trans, la incorporación de otras miradas de diversidades sexuales, identidades de género, no por lo particular, sino por la riqueza de visiones, de pensamientos, de corporalidades que traería a las universidades, el impacto que eso produciría. Y después tiene que haber una alianza absoluta en el análisis, en el diagnóstico, en la priorización, aunque sea de 1, 2, 3 temas de agenda, para poder concretar en cuestiones concretas, bueno, concretar justamente en acciones que puedan ser visibilizadas en la sociedad. Entonces yo creo que en eso tiene más expertise el Estado, la gestión pública, y en lo otro la universidad. Mostrar más el rostro humano y estar en el territorio y estar al lado de la gente con cuestiones concretas, tratar de saltar el cerco mediático y poder acercarnos con las ideas y el trabajo que también hacemos, ¿no?
Muchas gracias, Greta. Y en esto también, ¿no? De mostrar otro rostro del Estado, acá agradecerte de corazón tu participación en este espacio. La verdad que muchas de las cosas que nos fuiste trayendo son más que ricas para retomar y para seguir profundizando, pero bueno, un poco lo vamos a seguir haciendo en la agenda de trabajo y de articulación que nos vamos a dar con ustedes. Así que bueno, en nombre del Instituto del Conurbano y de la Universidad Nacional de Gerenciamiento, agradecerte el tiempo y bueno, y la posibilidad de conversar con ustedes, contigo, bueno, en un contexto también tan complicado y bueno, y que nos encuentra también tratando de construir y de transformar la realidad. Y gracias. Gracias a usted por la generosidad de este espacio, por haber elegido el formato del diálogo y de escucharnos, y sientan el INADI como su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.